Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento me estarás mirando, por eso te saludo de esa manera y quiero darte las gracias por permitirme llegar hasta tu casa, hasta tu auto, donde estás caminando, donde te encuentres. Gracias por permitirme estar contigo una vez más. Voy a compartir la segunda parte de lo que fueron los 3 niveles de autoridad reservados para Dios. La segunda parte. La vez pasada hablamos la primera parte, hoy vamos en la segunda parte. Y hablaremos de 3 principios de autoridad en las Escrituras. Siendo que vivimos en una era en que los hombres han atacado las Escrituras, tanto desde el interior como desde tanto como del interior como del exterior, necesitamos reafirmar los que los antiguos iglesias, concilio establecieron. Hace centenares de años, los dirigentes de las iglesias se reunieron para tratar problemas que estaban perturbando la fe y la práctica de los creyentes. La confesión de Westminster resultó una asamblea que provee 3 afirmaciones que sirven como guía para los dirigentes eclesiales en la comprensión de la autoridad veraz de las Escrituras. Estas son las siguientes. 1. Nada contrario a la Escritura puede ser verdad. 2. Nada que sea agregado a la Escritura pueda ser obligatorio. 3. Todo creyente es responsable ante Dios de escudriñar las Escrituras para ver si lo que dicen los dirigentes de la iglesia es verdad. La confesión de Westminster se basa en una palabra bíblica que está en Hechos 17 del 10 al 11, que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, es decir, los de Berea, eran más notables que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada una de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los apóstoles Pablo y Silas llevaron el mensaje de Cristo a los judíos en Berea. En aquellos días tenían solo las Escrituras del Antiguo Testamento y elogiaron a los de Berea por 2 cosas. 1, porque reconocieron que la autoridad en la Escritura era mayor que los de los dirigentes de la iglesia, es decir, que los apóstoles. 2, porque escudriñaron diariamente las Escrituras para ver si lo que dirigentes de la iglesia, es decir, Pablo y Silas, lo que estaban diciendo era verdad. Los habitantes de Berea no estaban desafiando a los apóstoles en una actitud de rebelión, sino que deseaban asegurarse que lo que era enseñado estaba de acuerdo a la Biblia. Fueron alabados por el Espíritu Santo porque tuvieron la sabiduría suficiente para reconocer que Dios nos ha dado un libro por el cual cada hombre y cada enseñanza deben ser juzgados, no importa si es un apóstol o un ángel del cielo. Si en el libro de Gálatas 1:18 dice: y si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir que sea maldito.
Así, si un volcán hace erupción en medio de una cruzada de evangelización acompañado de fuego y humo, trompetas y el sonido de coros angelicales, si lo que es enseñado en este contexto contradice las escrituras, es inválido. Segundo concepto, la autoridad final. En Isaías 8:20 dice que Dios habló a través de Isaías, en la palabra de Isaías 8:20, a la ley y el testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, que Dios habló a Isaías a través de la ley, la palabra y el testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Dios no nos está diciendo a través de Isaías que la Biblia tiene que ser la autoridad final para la fe y la práctica. Ni los obradores de milagros, dirigentes eclesiásticas, ni aun los ángeles tienen una autoridad igual a la de las escrituras. Voy a repetir eso. Ni los obradores de milagros, dirigentes eclesiásticos, es decir, dirigentes de la iglesia o de alguna organización cristiana, ni aun los ángeles tienen una autoridad igual a la de las escrituras. Este principio de que la Biblia es la autoridad final de la fe y práctica fue establecido casi 4,000 años, casi 4,000 años cuando Dios le otorgó el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, a un hombre llamado Josué, el sucesor de Moisés. Dios le dijo, nunca se apartará, es decir, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a lo que en él está escrito. Eso está en Josué 1:8. Dios dijo a Josué, si quieres tener éxito y prosperar, toma el libro y léelo y vive conforme a lo que leas. Todavía ese es el mandato de Dios para los que desean prosperar. Toma la Biblia, sigue según los principios y juzga todas las cosas de acuerdo a estos. La Biblia tiene una autoridad veraz, es una autoridad más alta que cualquier oficio en la iglesia. Está sobre todo oficial de la iglesia, sea apóstol, profeta, cardenal, evangelista, obispo, pastor, sacerdote, maestro o diácono. La Biblia está mayor, tiene una autoridad mayor que cualquier ministro de Dios. La Iglesia Católica Romana reconoce la autoridad veraz de las Escrituras porque ni el mismo Papa puede enseñar una doctrina contraria a la de la Biblia. David dijo, has engrandecido el Señor tu palabra sobre todas las cosas. Eso está en Salmo 138:2. Has engrandecido el Señor tu palabra sobre todas las cosas. Medite en eso. Dios le ha dado a Cristo su nombre sobre todo nombre. Eso está en Filipenses 2:9. Pero Él ha exaltado su palabra aún por sobre su nombre. Esto coloca la Biblia por sobre toda autoridad humana, sea religiosa, política o militar. Todo creyente está obligado a escudriñar las Escrituras para ver si lo que los dirigentes de la iglesia enseñan está de acuerdo con lo que éstas enseñan. Nunca debemos creer o practicar alguna cosa que sea contraria a las Escrituras, la palabra de Dios. En ningún lugar de la Biblia os enseña de los padres de la iglesia, encontramos evidencia de los líderes de la iglesia o ningún ser humano
que hablaron con autoridad veraz. Este es un nivel superior a la autoridad humana. Es decir, que la autoridad veraz de la Biblia es mayor que toda autoridad humana. La autoridad de la conciencia. El tercer nivel de la autoridad de la Biblia nos enseña que la autoridad es la autoridad de la conciencia. Algunos han argumentado que no es posible saber lo que es bueno y separarlo de lo que está mal. Sin embargo, cualquiera que tenga una capacidad mental normal distingue lo que está bien de lo que está mal. Cualquiera. ¿Cómo es eso posible? Todos sabemos lo que no queremos de que otra gente nos haga. No queremos que se aprovechen suciamente de nosotros. No queremos que nadie nos perjudique. No queremos que nadie irrumpa en nuestros hogares y se lleve nuestros bienes. No queremos ser asesinados, ni que nuestra esposa o hija sean violadas o nuestros hijos cometan fornicación o adulterio. Así que todos nosotros sabemos distinguir el bien del mal, aun cuando no tenemos una Biblia que nos lo indique. Sabemos lo que no queremos que la gente nos haga y también lo que no debemos hacer a los demás. Este es el principio sobre el cual los 10 mandamientos de la Biblia están basados. Lo único que Dios nos pide es que no hagamos mal o cosas que vayan a perjudicar a nuestro prójimo, a nosotros mismos. Por consiguiente, cuando vivimos nuestras vidas según los 10 mandamientos, estamos perseverando la vida, la nuestra y la de los otros. De esta manera es preservado el derecho de cada uno a la vida, a la paz y a la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, el saber lo que no deseamos que nos haga otra gente y el saber lo que no debemos hacer es lo que la Biblia llama conciencia. Voy a repetir eso. Ahora bien, el saber lo que no deseamos que nos haga otra persona y el saber lo que no deberíamos hacerles es lo que la Biblia llama conciencia. Los apóstoles enseñan sobre la conciencia. 1. No la viole. El apóstol Pablo estableció la autoridad de la conciencia en sus escritos. Un ejemplo, en los tiempos bíblicos había muchas convicciones religiosas sobre ciertas clases de comida. Él nos previene que seamos cuidadosos al comer algo que pueda violar la conciencia de 1, otros, 2, la nuestra. Eso lo encontramos, tengamos cuidado para cuidar la conciencia de otros. Eso lo encontramos en 1 Corintios 8:12. Y dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos o hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, es decir, su conciencia poca, su poca conciencia, contra Cristo pecáis. La nuestra, eso está en Romanos 14:23. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Más malo es el que come con escándalo una conciencia culpable. Eso está en Romanos 14:20. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque el que no comió por fe y todo lo que no es fe es pecado. Eso dice Romanos 14:23. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe.
y todo lo que no es de fe es pecado. Los paganos serán juzgados por ella. En el Nuevo Testamento, la conciencia tiene una tremenda autoridad. Muchas veces, a veces nos hemos preguntado, ¿qué va a suceder con los paganos? Es decir, con los que nunca han recibido a Jesús, que nunca han oído del Evangelio. El apóstol Pablo contestó esta pregunta cuando dijo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque cuando los gentiles, es decir, los no creyentes, no tienen ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso está en Romanos 2:12. Hay un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso está en Romanos 2:12 y 14:16. En Romanos 2, 14, 16. Dios va a juzgar el no creyente según él responda a su conciencia. La conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón y en la mente. Aun cuando un hombre no tenga la Biblia, tiene una conciencia. Dios lo juzgará por la forma en que obedezca a su conciencia, la cual es el sustituto de la ley, es decir, de los 10 mandamientos de la Biblia, para el no creyente. Recuerde que la vista de Dios, la conciencia, tiene una autoridad tremenda. Recuerde que a la vista de Dios, la conciencia tiene una autoridad tremenda. De ahí que tengamos que obedecerla. Debemos someternos. El apóstol Pablo se ocupó de muchas cuestiones de conciencia, tales como la que comemos o bebemos en el día en que adoramos al Señor. Eso está en Romanos 14, 5, 6. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo declaró, uno hace diferencia entre día y día. Otros juzgas iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, es decir, en su conciencia. El que hace caso del día a día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día a día, para el Señor no lo hace. ¿Cómo responde la persona a su conciencia? Para algunos, la observancia de un cierto día es muy importante. Por ejemplo, en Israel, los musulmanes, su día más sagrado es el viernes. Para los judíos, el día sagrado de los judíos es el día viernes, pero el día viernes comienza el día viernes a las 6 de la tarde hasta el día sábado a las 6 de la tarde. Los judíos ortodoxos, lo que le estaba explicando, los judíos ortodoxos el sábado y los cristianos el domingo. Y para los cristianos el domingo. Violar su día sagrado violaría su conciencia. No estoy sugiriendo que usted debe observar cualquier día especial. El autor está solamente repitiendo lo que Pablo dijo, que lo que tu conciencia te dicte es lo que tienes que hacer. Pablo sigue diciendo en el Romanos 14,
Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Eso está en Romanos 14:13. Voy a repetir esa palabra. Eso es Pablo hablando. Así que no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. También para ser sensible a la conciencia del otro, Pablo nos recuerda que tenemos que ser sensibles a nuestras conciencias. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso lo hace. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso habla en Romanos 14:20. Si usted tiene una convicción de que debe abstenerse de ciertos alimentos y viola esta convicción, por lo tanto, está violando su conciencia. Pablo dice que esto es dañino, esto es malo para usted. Si es en contra de su conciencia comer cerdo o comer algún otro alimento y usted lo come, está mal y de esta manera rechaza la autoridad de su conciencia. El apóstol Pablo habla claro que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. La manera en que hemos respondido a nuestra propia conciencia determinará nuestra recompensa o nuestro juicio. El violar nuestra conciencia se convierte en un pecado para nosotros. Pablo nos enseña a someternos a la autoridad de nuestra propia conciencia, aunque esto no nos deje hacer lo que otros pueden sin que sus conciencias los molesten. Cada uno es responsable. También nos enseña a no imponer nuestros escrúpulos sobre otros o considerar que son menos espirituales que nosotros porque disfrutan de ciertas libertades que pueden ir en contra de nuestras convicciones personales. Hay casos en que la autoridad de la conciencia no ha sido respetada por los dirigentes de alguna iglesia. Algunos han enseñado, por ejemplo, que una esposa debería someterse a su esposo, aunque se le pida algo que viole a su conciencia. Voy a repetir eso. Hay casos en que la autoridad de la conciencia no ha sido respetada por los dirigentes de la iglesia o por alguien en específico. Algunos han señalado, por ejemplo, que una esposa debería someterse a su esposo aunque se le pida algo que no viole su conciencia. Esto es erróneo. Dios hace a cada uno de nosotros responsable de sus actos, ya sea hombre o mujer. Safira fue responsable por su complicidad mintiendo al Espíritu Santo. Y Pablo le dijo, ¿por qué os concristáis para tentar al Espíritu del Señor? Es decir, al Espíritu Santo. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Eso está en Hechos 5:9. Safira murió en condenación porque estuvo de acuerdo con su esposo. En resumen, la autoridad soberana de Dios, la autoridad veraz de las Escrituras y la autoridad de nuestras conciencias son más altas que cualquier hombre o cual sea su oficio o título. Nada sobre la faz de la tierra tiene un derecho dado por Dios
que le ordene a desobedecer su conciencia, su Biblia o a su Dios. Estos están sobre cualquier oficio o autoridad humana. Es decir, que el desobedecer a tu conciencia es decir, que nadie puede decirte, no, tú tienes que obedecer lo que tu conciencia te dice. Lo que está diciendo decir esta palabra, dentro de nosotros existe una verdad y un mal. Y que aunque una persona con un título o con ya sea un ministro cualquiera y te dice algo en contra de lo que tu conciencia pueda decir que está bien o mal, tú estás desobedeciendo y está pecando. Que dentro de nosotros tenemos la capacidad de discernir el bien y el mal y que debemos obedecer cuando nuestra conciencia nos habla y nos dice cuando algo está bien o algo está mal. Y cuando esa conciencia te dice que no haga tal cosa porque eso está mal y tú lo haces, estás pecando ante los ojos del Señor. Pero si tu conciencia no te acusa, estás actuando correctamente. Es decir, si tu conciencia no te dice nada, es porque vas bien. Pero cuando tu conciencia te dice, alto, para, eso está mal, no lo debes hacer, eso está en eso. Si no haces caso a eso, a la conciencia cuando te habla, ahí estás desobedeciendo a Dios. Así que tenemos que hacer caso a esos momentos cuando nadie quizá nos ve, pero nuestra conciencia aquí adentro, esa voz que te dice, caramba, debiste hacerlo diferente, eso no está bien, actuaste de esa manera y eso no estuvo bien. Entonces, hacerle caso y obedecer esa voz, porque esa voz tiene la autoridad mayor, aun si una persona con un título ministerial te dice que eso está mal, si tu conciencia no te acusa, tú lo has hecho bien. La conciencia está sujeto a la escritura y la escritura procede de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a estar sujetos a las autoridades mayores, aun cuando se estén en conflicto con la autoridad con que Él confiere a los hombres. Es decir, que es mejor estar en obediencia con la palabra que con alguna cosa que quizás un ministro, una persona que haya dicho que debemos hacer de manera diferente, pero si en la Biblia nos explica que debemos hacerlo de tal manera, es mejor obedecer la palabra que obedecer a esa persona, a ese ministro que dice que debemos hacerlo diferente. Por lo tanto, nosotros vamos a estar sujetos a las autoridades mayores, que es lo que está diciendo que la autoridad mayor es la palabra, aun cuando estén en conflicto con la autoridad que confierne a los hombres. Es decir, si un hombre te dice que debes hacer de otra manera diferente a la que está en la Biblia, aunque eso crea un conflicto entre contigo y esa persona, es mejor obedecer y escuchar lo que dice la palabra que lo que pueda decir ese hombre. Bueno, espero que me dejen sus comentarios, qué le pareció, qué se llevó de esta enseñanza, qué le pareció bueno, qué no le pareció tan bueno. Y ahí les leo y que el Eterno les bendiga en este día, que sea de bendición, que el Señor sea con ustedes y los siga llevando todo tiempo agarrado de la palabra, que les ayude a escudriñar lo que está escrito en la palabra y obedezcan lo que dice ahí, que como dice en Josué 1:8, lee su palabra y meditan lo que está ahí y actúa conforme a todo lo que vayas escudriñando y todo lo que vayas aprendiendo en la Biblia. Entonces todo te irá bien y será de bendición a tu vida y tu vida va a prosperar. Así que mi deseo es que escudriñen más de la palabra
y que el Señor les ayude a encontrar esa verdad y que ustedes obedezcan a esa luz a esa conciencia, a esa palabra en su conciencia que te dice aquí adentro, o lo has hecho bien, y si no lo has hecho tan bien, pues pide perdón y arrepiéntete y trata de arreglar y obedecer a la voz de la conciencia cuando te dice eso no está tan bien como lo has hecho ahí. El Eterno te bendiga y lluvia de bendiciones. Un fuerte abrazo.